Iniciamos la sesión de preguntas y respuestas. Alicia Rosa Elba. Buenos días. Con respecto a que usted menciona, con las llamadas obstruidas, las que hay con la comunicación cuando el menor de edad comparte la convivencia con cualquiera de los padres. En esta situación yo difiero con usted en el sentido en que cuando hay estos conflictos de divorcios contenciosos, la ansiedad que producen los niños, nosotros como adultos no lo podemos detectar, pero es importante y la licenciada Asunción Tejedor lo menciona en su libro de SAP. Esta situación de las llamadas ayuda al niño a relajar la tensión y la ansiedad que le genera estar lejos de la madre o lejos del padre, porque son chiquitos y ellos cuando no están cerca del vínculo afectivo más cercano, tienen el síndrome del abandono, que ya no lo van a volver, y nosotros adultos no lo podemos detectar. Y esas llamadas por teléfono son muy importantes para que no se rompa ese vínculo. Sí, ese vínculo debe continuar y los padres que tienen esta situación deben aceptar esas llamadas para ayudar al menor. Otra de las situaciones que usted menciona, el encargar a los hijos, la aplicación, etcétera. Nosotros en Nuevo León tenemos el código que marca obligaciones para los padres, para cada uno en los divorcios. Y tenemos la figura de una ejecución de una sentencia en un incumplimiento. Lo único que nosotros necesitamos en Nuevo León es que la ley se aplique a aquel que incumpla, para evitar la impunidad, porque la figura del padre o la madre que inicia una alienación con el hijo, generalmente uno atiende en tiempo o a medio tiempo o a tiempo y lo solicitas a los jueces y haces la cita y no va y se enfermó, etcétera, y ahí el tiempo que duran los juicios familiares ayudan al padre alienador. Entonces, en estas situaciones, solamente nosotros necesitamos la aplicación inmediata de los medios de apremio que nos marca la ley, porque el padre o madre alienadora tiene que saber que hay una ley y una protección de los derechos de los niños, que la aplicación de los medios de apremio ayudaría a que lo entiendan. Y hemos tenido juicios que se resuelven excelentes cuando la ley inmediatamente aplica, y otros que no lo resolvemos tan favorablemente por el tiempo que pasa. Pero sí, las consecuencias que usted menciona son muy válidas, muy certeras, muy ciertas, pero esperemos no llegar más allá. Por eso tenemos estos foros y la verdad, pues, su presencia. Muchas gracias. Es muy importante, de verdad, es fundamental que todos y todas los que tenemos que ver con este tema nos focalicemos en algo esencial. Aquí lo que priva es el derecho y el interés superior de la persona menor de edad a vincular sanamente con ambas personas, siempre y cuando no exista un impedimento válido para ello. Ya, si hay un impedimento, entonces sí tenemos que actuar de otra forma. Pero mientras no exista este impedimento natural, lo espontáneo es que vincule directamente con ambas figuras parentales. Yo incluso a algunos papás les recomiendo, padres que viajan mucho en la clínica, que por ejemplo le dejen grabaciones a su hijo para que la mamá se las ponga. O que le dejen, si así su niño o su niña sabe escribir, que le dejen cartitas o que le filmen videos, para que el niño no experimente esta situación de abandono, ¿verdad? Cuando se va una semana, cuando se va 15 días. La siguiente. Buenos días. Buenos días. Dos preguntas. Primera, hay mucha preocupación, aparte de la violencia en ese sentido filial, de la violencia de género. Entonces, ocasionalmente los abogados radicalizamos demasiado
la forma de intervención jurídica. Mi pregunta es, ¿cuál sería, haciendo a un lado lo jurídico, un segundo, y precisamente orientados por el principio de interés superior del menor? Y yo creo que un interés que va más allá, que es el amor que como padres podemos tener. Antes de tomar una decisión jurídica, ¿es importante o es sugerencia iniciar primero por el aspecto psicológico para descubrir algunas evidencias que pudieran darle más sustento a la acción jurídica? Esa sería la primera. La segunda, en materia de mediación familiar, que usted lo da en las conclusiones, me dio mucho gusto, gracias. Creo que va a hacer funciones maravillosas la justicia alternativa y concretamente la mediación familiar. Hay mucho que hacer en esa materia. Claro. ¿Cuál sería entonces el perfil más eficaz para para lograr un mejor resultado? Digo, no hay recetas mágicas, pero el perfil ideal sugerido para el profesional, ¿cuál sería? Muchas gracias. Con mucho gusto. Muy interesantes las dos preguntas. La primera, aquí el abordaje tiene que ser en principio interdisciplinario siempre. Siempre tenemos que estar así amalgamados y de acuerdo los y las profesionales. Y efectivamente, los y las profesionales en psicología somos como los primeros casi que tenemos que intervenir. Tenemos que validar el sentimiento que tiene esa mujer agredida. No le podemos decir, no, aquí no pasó nada. Claro que sí pasó. Probablemente la agredió y probablemente le dolió y probablemente sienta repudio por esa persona que te agredió. Pero es el papá de tu hijo o tu hija. Entonces son dos situaciones diferentes. Tenemos que validarle el sentimiento en esa situación, pero hacerle ver que ese sentimiento no tiene que afectar la otra condición, siempre y cuando, y aquí recalco esto, y ténganlo presente, este vínculo que busque ese papá con el niño no signifique continuar con el proceso de violencia, porque entonces ahí sí tenemos que mantener una actitud de obturar, ¿verdad? Decimos en Costa Rica, si el papá tiene una cierta dosis de ubicatex, ¿verdad? Es decir, si está ubicadito y sabe que efectivamente su interés es vincular con su hijo, bueno, ¿por qué no? Es decir, su problema fue con la señora. Sin embargo, si lo que quiere es continuar el proceso sistemático de violencia a través de la prole, ahí está haciéndole daño a la prole y por supuesto que hay que plantear un límite. Y en el segundo caso, la mediación tiene múltiples matices. Sin embargo, yo creo que el objetivo fundamental es que la persona que va a mediar la situación tenga claro cuál es, primero, el trasfondo del conflicto, que es una situación de ideología patriarcal, es decir, donde hay una serie de mitos, de creencias, ¿ya?, de verdades que están incrustadas en nuestra idiosincrasia, en nuestra identidad, por llamarlo de alguna forma. Obviamente estas mamás que uno entrevista, casi siempre son mamás, hablo de mamás por eso, perciben que lo que están haciendo lo están haciendo bien. Es decir, que quitarle esta figura de este padre a su hijo es lo mejor que pueden hacer y es proteger a su niño, ¿ya? Y que instaurarse ellas como las únicas validadas para ejercer la función parental es lo que tienen que hacer. Entonces, la mediación tiene que, la persona que media tiene que tener muy claro que hay una situación de fondo que tiene que ver con ideología patriarcal. Y el objetivo fundamental de superar este conflicto es precisamente el interés superior de la persona menor de edad para vincular con ambas figuras. Entonces, es como las dos situaciones, digamos, esenciales que la persona que medie tiene que tener clara. Sin tener que ser psicólogo, por supuesto, porque evidentemente toda la parte de teorización con respecto al
que da, por ejemplo, el feminismo crítico o el feminismo integrativo, lo manejan profesionales, sociólogos, psicólogos, trabajadores sociales, abogados, abogadas, médicos, es decir, es una teorización que está sumamente estudiada. Y el proceso de mediación es un proceso de diálogo. Y bueno, todas las personas tenemos boquita y tenemos capacidad para hablar, entonces si nos entrenamos bien podemos ejercer un excelente proceso de mediación, ¿verdad? Y yo creo que eso sería como el perfil fundamental. Un gusto. Bien, buenos días.